Hoy tenemos un texto precioso, seguimos con esta serie de Hebreos y debo decir que aunque es corto, solo vamos a estar explorando sobre 2 versículos. Podemos aprender muchísimo, vaya tela de semana. Es un texto maravilloso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Capítulo 4, versículos del 12 al 13. A veure, xiquets, què hem dit que no comentaríem al color? Raquel, que hemos dicho que no lo comentaríamos. Hebreos 4 del 12 al 13. Vamos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si recordáis, el libro de Hebreos es un libro que trata precisamente de discernir. Hay un problema con los corintios, los judíos, cristianos, y es que caen en viejas prácticas religiosas que no agradan a Dios y adoran a otras personas fuera de Dios, como a los ángeles. Ciertamente algunos son cristianos, pero necesitan definirse, ¿verdad? Estamos en ello, siempre en esta serie. Necesitan una mayor verdad, la cual debe acercarles a Dios, a ese Dios en el que dicen creer. Pero vemos en el texto un énfasis muy fuerte en el que se nos llama de alguna forma a discernir, no solo entre lo que creemos o hacemos siendo verdaderos hijos de Dios, sino que se nos llama a ver también si somos verdaderos hijos de Dios. Hay un énfasis en este sentido. Ciertamente no podemos negar cierta perplejidad frente a la realidad de lo que hemos llamado el mundo evangélico. Si hoy exploramos un poco en nuestro entorno, no estamos solo aquí en Vilafranca del Penedès, ¿no? Si hemos visitado otras congregaciones hermanas. Hay tantas denominaciones distintas, tantas marcas y cuestiones que nos separan doctrinalmente los unos de los otros. Tantas cuestiones, ¿verdad? Tanta separación, tantas diferencias doctrinales o tantos énfasis distintos en esas doctrinas, ¿no? Unos dicen blanco, otros dicen negro. Unos dicen derecha, otros dicen izquierda. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Es que es así? ¿Es que la Biblia dice blanco y dice negro? La gran pregunta es, ¿quién tiene razón? La gran respuesta es yo. Si lo piensas un poco, no hace risa. Porque todos hemos creído eso en cierta forma. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está esa verdad? Quizás no solo debemos pensar en otras iglesias o denominaciones, quizás debemos pensar en nosotros mismos. Porque hemos usado mucho este texto para hablar sobre otras congregaciones o otras denominaciones. La Biblia tiene la razón, y con que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que Dios dice en la Biblia, y con que yo tengo la absoluta verdad sobre lo que Dios dice en la Biblia, todos los demás estáis equivocados. ¿No? Incluso en esta congregación, si yo tengo la verdad, todos los demás estáis equivocados en muchas áreas. Pero es que el texto no va tanto de estas cuestiones doctrinales. No podemos usar este versículo para cortar de raíz al que tenemos enfrente, porque esto no tiene que ver tanto con los demás como con nosotros mismos. Ha habido una mala interpretación, muy sutil. Entonces la pregunta en cuestión es, ¿cuál es mi realidad? ¿Seré un cristiano verdadero? ¿No lo seré?
¿Qué garantía tengo de que sigan el Evangelio hasta llegar al cielo cuando vemos que muchos se han apartado? Yo tengo la tristeza de afirmar que he bautizado personas que están absolutamente en el mundo y que nunca estuvieron. Esto es triste. ¿Qué pasa con estos? ¿Cómo sé que no soy uno de esos a los que critico por simular un cristianismo falso encubierto de religiosas obras y que cuando llegue al cielo el Señor me dirá, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Cómo puedo conocer mi propio corazón si este es mi mayor engañador? Es complicado, ¿no? Pues a ver quién arregla esto. Hoy vamos a tratar sobre estos temas tan importantes, tan interesantes, de los cuales ni creo que ninguno está exento a la hora de tener que atenderlos. Hoy hablamos de lo único que es verdadero, lo único que es incuestionable y por lo cual prevalece para siempre, porque es verdad. Hoy hablamos de la palabra. Y para hacerlo andaremos por 3 puntos. Hablaremos de las características de la palabra expuestas en este texto, hablaremos de cómo la palabra diagnostica y hablaremos cómo la palabra determina también. La palabra diagnostica, la palabra determina. Empecemos hablando entonces de las características de la palabra. Para ello debemos aclarar a qué nos referimos. Cuando decimos la palabra de Dios, quiero decir de qué hablamos. Hoy estábamos hablando del crío este que se cree profeta y que va hablando ahí como en boca de Dios. ¿Nos referimos a esta palabra? ¿Nos referimos quizás a lo que Dios dijo a través de los profetas? ¿O se refiere a lo que Dios dice en el Antiguo Testamento en general? Como Antiguo Testamento, como libros del Antiguo Testamento. Bien, cuando hablamos de la palabra nos estamos refiriendo, y esto vais a tener que tener presente en vuestra cabeza, nos referimos a todo lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho mucho y de diferentes formas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Como afirma David Burke, me gusta mucho porque se explica muy fácil, el sentido natural y llano de la expresión palabra de Dios es toda revelación divina a los seres humanos, especialmente en este contexto, aquella que fue comunicada a Israel por medio de Moisés, porque acordaros que venimos de Moisés y de cómo Dios se comunicaba con el pueblo, también allí en el Sinaí, la que luego vino a través de David a los judíos de su día y la que nos ha llegado a nosotros a través del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Por tanto, no podemos limitarnos solo a las tablas de Moisés o al texto bíblico del que disponía el autor de Hebreo, que solo disponía del Antiguo Testamento en aquel momento, y ni siquiera al Nuevo. Claro, el pobre lo estaba haciendo sin saberlo, desde la más profunda ignorancia, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo absolutamente a todo lo que Dios ha dicho, no a todo lo que creo o lo que he sentido o lo que uno me dijo por la calle y aquello debía de ser de Dios, o a lo que uno ha dicho y ha atado, profetizado, concretado. No, especialmente cuando habló a través de la persona del que fue la misma palabra encarnada. De esto hablaremos más tarde. Entonces, si hemos comprendido el significado de la palabra palabra en este texto, vamos a explorar en sus profundidades para que podamos afianzar la enorme importancia de esta para nuestras vidas, pero sobre todo para que demos gloria a Dios con ello. Y es que debemos entender que esta es la base, esto es la base que va a determinar el resto de forma en cómo vivimos como hijos de Dios. Hay otras religiones que fundamentan sus creencias, pues no sé, por ejemplo el Corán en otras escrituras, y eso determina todas las cosas. Entonces es muy importante que seamos muy conscientes qué es lo que determina nuestro andar, nuestro movimiento, nuestra regla y nuestro conocimiento. Afirma el texto que la palabra es viva y eficaz. ¿Esto en qué sentido? Bueno, Dios es vida. Es tanto el autor de la vida como vida es en sí mismo, ¿verdad? Por tanto, la vida procede de Dios, nada tendría
ningún tipo de vida si no fuera porque Dios es el que imparte, es el que es vida y por tanto imparte vida. Por tanto, el agua en su esencia es líquido, por lo tanto moja, ¿no? ¿Se entiende? Es hasta lógico que todo lo que Dios esté vivo es lógico, así como que todo lo que Dios dice tiene vida, perdura. Para comprender mejor, igual nos ayuda el hecho de entender que lo que Dios dice no puede morir. Es orgánico, está vivo, no pierde su efecto. ¿Sí? Donde hay Dios, como en tu corazón, hay vida. Por eso Dios cambia tu corazón de piedra, que no tenía vida, por uno de carne, que sí tiene vida. Bien, y esta palabra está viva y no puede morir por ser de un Dios que no muere jamás. Entonces, ello conlleva que sea una vida que no termina. Una vida que no termina es una vida eterna. ¿Sí? Es lógico. Siempre perdura, nunca muere. Nunca pierde la razón de ser ni el sentido. Entonces es lógico que Esteban, en su resumen de la historia de Israel, diga que Moisés recibió del monte Sinaí, ¿qué? Palabras vivas. Muchos han tratado de matar el Antiguo Testamento con las tablas de Moisés. Muchos han tratado de desvirtuar lo que Dios ha dicho en otros momentos. Pero es que lo que Dios ha dicho perdura para siempre, en su contexto. Mucho cuidado. Lo que Pedro afirme que por la palabra viva y permanente las personas nacían de nuevo, pues esto tiene todo el sentido, ¿no? Esto lo encontramos en 1 de Pedro 1:23. Y bien, siguiendo con estas características, debemos afirmar que así como es viva, es también eficaz. ¿Qué significa esto? Pues significa que por ser Dios soberano, lo que Dios diga se va a estar cumpliendo en todo momento. Vamos a ver. Jan, como no ordene... Va en serio, ¿eh? No, va en serio. Pero como no ordenes tu habitación, no vas a ver la tele en tu vida. Estas palabras mías pueden tener efecto o no. Yo llevo 14 años y no han tenido mucho efecto. Quiero decir que como uses este recurso 3 veces y digas que no vas a ver la tele en tu vida, hombre, es difícil. Por lo menos a partir de que yo me muera, el chaval hará lo que le parecerá más, ¿no? Cuando haya dicho esto 3 veces y haya incumplido, él se habrá cerciorado de que lo que dices no es del todo cierto. Es un escapista, ¿no? Pues al cabo de unas horas estuviste a lo mejor viendo una película con él sentado en el sofá. Pues bien, lo que Dios dice va a conllevar siempre una acción justa. Esto no le pasa a Dios. Tus palabras van a regresar vacías cuando no hayas cumplido lo que dijiste. Sabes que tu hijo sí va a ver la tele en su vida, pero lo que está claro es que lo que Dios dice va a tener exactamente el resultado prometido y no va a regresar sin tener el efecto exacto que Dios había determinado en su soberanía. ¿Sí? Si la paga del pecado es muerte. Perdón, si la paga del pecado es muerte, te mueres. Por eso, sí o sí, el Señor no pudo decir, pues no, ahora te perdono, pim, pam. No, tuvo que morir Cristo. Lo que Dios dice se cumple. Lo que dice lo dice con una misión y siempre es eficaz en su cumplimiento. El Evangelio, este es el mayor de los mensajes, la palabra más alta que Dios ha dicho en la persona, a través de la persona y obra de Cristo. Nadie, conversos ni inconversos, pueden afirmar que estén exentos de las consecuencias de haber recibido esas buenas noticias. Dios ha hablado y nadie huye, nadie puede huir de esta realidad.
No hay ni un solo hombre en todo el universo al que no le afecte el mensaje del Evangelio. No hay ni uno. O bien estás dentro por aceptarlo con fe, o bien estás fuera por negarte a creer. Pero algo de estas dos cosas que Él ha determinado van a pasar. Esto es de cajón. No hay término medio. No existen zonas neutrales de no respuesta. No existe el purgatorio. Estábamos hablando hoy. Siempre hay una respuesta. Sí o no, un efecto, una eficiencia que produce o bien o mal, o vida o muerte. Isaías 55:11 dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Muchas veces no lo creemos porque esperamos que ver resultados mucho más evidentes a nuestros ojos y bajo nuestro propio criterio, y entonces pensamos como que el Señor no puede cumplir aquello que ha dicho. Bueno, eso es por tu ignorancia, pero lo que Dios dice va y vuelve con lo que Él quiere. No solo cumple con el gran efecto de impartir vida y dejarte fuera de esta, sino que además es la constante norma de vida del verdadero cristiano. O sea, no solo es para darte o no vida, sino es para que vivas bien. No así para el inconverso. Él está muerto, no hay posibilidad de cambio. Está frito, muerto es muerto. Pero en el verdadero Hijo de Dios la palabra es el medio que, entendedlo, la palabra es el medio que en las manos del Espíritu Santo usa Dios para trabajar en tus partes necrosadas, en tus partes muertas, allí en tu corazón, tus partes oscuras, digamos, efectuando así 1 y 1000 cirugías que arrancan de ti esas células pecaminosas para dejarte cada vez más limpio. Ciertamente no lo hace siempre, ni cuando, ni como nos gustaría, ¿verdad? Yo a veces estoy un poco enfurriñado con el Señor, decir, Señor, ya, este cuerpo que siempre hago lo que no quiero, o no sé ni lo que quiero, porque al final siempre lo hago. Y es una batalla agonizante, está cansada. 1000 veces he pensado como Pablo en lo más íntimo de mi ser, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Nos pasa? Caray, se me pone el gallina de piel. ¿Quién me librará? Yo estoy harto de mí. ¿No te pasa? Estoy cansado. Dios no está cansado, no lo entiendo, pero yo estoy cansado de mí. Y mi oración es, bórrame ya y hazme totalmente en ti. Pues bien, la palabra, lo que Dios dice, es lo que tiene precisamente esa capacidad. Mira qué tesoro encontramos en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Búscalo, que es para subrayarlo. Isaías 55, 10 y 11 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No lloverá, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo envié. Wow, este ejemplo es buenísimo. O sea, tú estás en la playa, ¿vale? Estás ahí mirando al océano y tú estás viendo una columna de agua. ¿Sabes? Cuando el agua sube en la playa, que se ve como muy evidente, que se ve como una columna que sube, no como un tornado, pero se ve como, se ven como las rayitas, de que se ve que el agua está subiendo. ¿Sí? Se ve cuando baja, cuando llueve, pero se ve también a veces cuando sube. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás viendo eso y dices, wow, qué maravilla. Y estás mirando, y entonces te giras y ves a las montañas ahí, a lo alto, y estás viendo que está lloviendo, está cayendo agua, y ves que hay un río precioso que va, que va viniendo desde tan lejos, pum, te llega a los pies el agua limpia que ha sido extraída del mar y vuelve, y tú dices, pues vaya cosa más absurda, ¿no? Porque al final este agua que estaba aquí se ha ido allí, la ha transportado hasta aquí, y esto pues es un poco absurdo, porque al final no ha servido de nada. No, sí. Ciertamente tú no has visto crecer a las plantas, los árboles, crecen al ritmo que Dios ha establecido.
Tú no has visto a cada animal que ha bebido agua, no has visto a cada trucha que está nadando por el río y que está respirando gracias al oxígeno asumido por ese agua. Tú no has visto todo esto, no te has cercionado. Las cosas son imperceptibles para el hombre limitado, pero la realidad es que ese agua ha cumplido su cometido. Y el bosque sigue estando verde y los animales siguen viviendo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Vamos a tratar de concretar para comprender mejor, ya que se puede comprender mejor. Y con esto entramos en el segundo punto. La palabra diagnostica y corrige. Hemos visto cómo es la palabra, ahora entramos en comprender para qué es útil, para qué sirve, cómo funciona. Para comprender bien este punto hay una premisa que debemos de tener clara. Encontramos en lo que Dios dice la forma en la que debemos de conducirnos. ¿De acuerdo? Dios, no somos anarquistas, ¿no? Cuanto más decidas tú por ti mismo cómo debes de funcionar, más mal vas a funcionar. Es el manual de vida, las normas del juego. La palabra es muchas cosas, pero también es todo esto. Es lo que determina lo que está bien y lo que no está bien. Porque el Creador, el único, el que determinó estas cosas, el que inventó, el que estableció las normas, lo hizo así. Él ha hablado. Él quiso que fuera, no sé, igual ayer estábamos ahí en un experimento en el Cachafor, el Cosmo Cacha, y habían dos con una cinta así en la cabeza, y uno frente al otro y una pelotita en el centro, y con el poder de la mente la pelotita llegaba a moverse. Dios podría haber hecho por ese medio de decir, pues no sé, inculcar con el poder de la mente, pero es que él lo ha querido hacer así, hablando. Nos lo ha dicho, nos ha dotado de una inteligencia, un cerebro, ¿no? Todos tenemos uno. ¿Sí, no? Sí. Estamos claros, ¿no? Entonces, Él nos ha dotado, tenemos todas las herramientas, los medios, todo. Entendemos, ¿no? Leemos, o escuchamos, lo interiorizamos, ¿no? Él ha puesto todo, el espíritu, todo, para que esto funcione. La máquina funciona. Nos lo ha dicho. Pues bien, si esto es así, lo que Dios diga sobre cualquier tema es muy importante. No sé, hablemos por ejemplo, del matrimonio. Hablemos de educación. ¿Cómo me muevo en el matrimonio, no? Hablemos de educación de niños. ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Quién me va a explicar? ¿Hay alguien aquí que hubiera sido padre antes de haber sido padre? ¿Y qué? Tampoco eres tan fantástico como para decir que tus padres lo hicieron tan bien. ¿No? Entonces, ¿quién te va a enseñar a ti a ser mejor padre? Bueno, ahí está escrito. O la depresión. ¿Cómo afronto una depresión? ¿O cómo afronto una grave enfermedad? Nadie mejor que Dios sabe cómo debemos de conducirnos. Y no le escuchamos. No hay psicólogo más alto, no hay otro médico más alto, no hay ningún gobernante más alto, no hay ningún pastor, ningún líder espiritual más alto que lo que Dios diga. Dios quiere decirte. De hecho, nadie puede siquiera asegurar fuera de Dios mismo quién es y quién no es un verdadero cristiano. Entonces, ¿cómo conocer dónde estás? ¿Cómo saber cómo conducirte? ¿No? Esto me preocupa especialmente, porque mira, los que estáis en Cristo ya sou al sac y ben lligats, ahí vais a permanecer, pero los que no estáis y creéis que estáis, esto es terrible. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos para tratarnos de forma justa y no orgullosa? ¿Cómo me arreglo con mi tristeza, con mis dolores, con mi incredulidad? ¿Qué hago con todo esto? ¿Lo sigo dejando ahí en el pasado, porque son temas molestos, ¿no? Lo sigo dejando en el olvido porque me molesta pensar en ello, me da pereza,
porque son temas complicados, no son fáciles y atentan contra mi orgullo? ¿O vamos a ver qué es lo que hay? Hay una teología hoy en las iglesias que me preocupa muchísimo, muchísimo. Y es que solo se quedan con la parte de Dios amorosa. Dios es amor, Dios es santo, es puro, nos quiere tanto. Somos tan importantes para Él que ha mandado a morir a su propio Hijo, por lo importantes que somos. Hombre, esto está descontextualizado. Hay un desfase aquí de prioridades. Dice, sí, pero claro, es que yo tengo problemas con la mentira. No, el Señor va a cambiar eso. Pero Dios es amor. Pero Dios tiene ira contra el pecado y es que Dios ha exterminado a civilizaciones enteras. No, pero esto era el Antiguo Testamento. Dios es amor, es paz. Llevamos a nuestros jóvenes ahí al fiestón de que Dios es amor, energía y todo. Y ahí tenemos a un montón de jóvenes recibiendo, pero sin ninguna responsabilidad, porque Dios es amor, Dios es Papá Noel. Necesitamos saber qué caray nos pasa para que estemos destrozando nuestras propias vidas. Lo vemos a nivel mundial, necesitamos saber qué está pasando, qué está destrozando nuestro mundo. Necesitamos darnos la vuelta y plantarnos frente a nuestra propia realidad. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero, deja de escucharte. Tenemos que dejar de escucharnos los unos a los otros sobre lo que opinamos sobre cualquier cosa. Tenemos que dejar de escuchar lo que nosotros pensamos, opinamos sobre cualquier cosa. Esto es un llamado al suicidio de nuestro egocentrismo y debemos vernos frente a la única regla válida y certera. Esto es lo que Dios dice. Cuando tú dices, yo tengo un problemón con mi familia que me está atormentando tantos años, me está pasando esto, no sé cómo afrontarlo, es que Dios no está funcionando aquí o no sé qué pasa. ¿Qué hago? Deja de preguntarte qué haces. Ve a escuchar a Dios, a ver qué te dice. No te preguntes qué haces sin antes preguntar si estás escuchando a Dios, a ver qué te dice. Es un gran error, porque el que haces te va a llevar a un activismo propio, que para lo único que te va a servir es para darte cuenta de que no te va a servir. Pero Dios es el que dice, pero debes saber que esto de entrada, este temita no va a ser fácil. Este proceso no es fácil. Es más fácil, Dios es amor, Dios es todo positivo. Pues vas a andar por un camino estrecho y angosto, pero también precioso por sus consecuencias. Esto también. Y tienes que saber que las consecuencias de andar, de afrontarte, de girarte, de pelearte, de agarrar a tu propio pecado, a tu propia ignorancia, el hecho de darte la vuelta y enfadarte y buscar la verdad sobre ti mismo y tu entorno, esto va a producir cambios que tienen que ver con la eternidad, que no se limitan a este mundo, aquí y ahora. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, afirma el texto que la palabra es como una espada de doble filo y que por lo tanto discierne. Esta palabra espada sería makajaira en griego, que no es la misma que encontramos, por ejemplo, en
en Apocalipsis, cuando se habla también de espada, esta se refiere a una espada de ataque, la cual tiene como objetivo matar al contrincante, es una arma de muerte, ¿de acuerdo? En este caso es distinto, viene a ser un arma tremendamente precisa, algo así como el más afilado bisturí de un cirujano, eso es lo que viene a ser, un bisturí. Y es que en la época en la que se escribe Hebreos, la espada de 2 filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal, ¿de acuerdo? Es lo más fino, era como una daga afilada por ambos lados. Por tanto, el principal objetivo de esta herramienta es curativo. El objetivo no es matar. ¿Y en qué sentido es curativo? Bueno, así como cualquier persona antes de haber sido salva es imprescindible que sepa que necesita ser salvado y por tanto busque por sí mismo esa salvación, de la misma forma es necesario que al ser confrontado con lo que Dios dice sobre él o sobre ti, seas confrontado. ¿Entendéis? Entonces estas conversiones que solo tratan en base a tu responsabilidad de decidir por ti mismo si quieres o no seguir a Cristo, no tiene demasiado que ver con el pecado. Sí que se tiene que mencionar, porque claro, pero no hay un arrepentimiento genuino en muchos de los casos, porque no se ha hablado de la parte oscura que precede a la salvación. Entonces, ¿de qué te has salvado? Mira, para ser confrontado lo último que necesitas es pensar tú mismo sobre ti mismo y que en el mejor de los casos hagas una comparativa entre tú y los que se parecen a ti. Esto es fatal. Pues no hay realidad más adulterada que la de compararte con aquellos que igualmente engañados como tú se complacen solo en creerse por encima de la media. Y créeme, ahí estás. Ahí está nuestro orgulloso corazón, en creerse por encima de la media. Y con eso ya estamos suficientes, ya está. Mi nota ya es más que un 5. Pelado, en el peor de los casos es pelado, pero es un 5, cinquillo. Pero la realidad es que estás en un mundo caído, rodeado de personas muy faltas de la verdad, a consecuencia de contener en sus pechos el más engañoso de los corazones. Empezando por mí, tu corazón es tu peor enemigo. Porque no te deja ver la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vas a tener que soportar que una especie de daga afilada por ambos lados penetre en lo más íntimo de tu ser, hasta llegar a las zonas oscuras de tu corazón. ¿Sabes? Esto va a doler, pero debes estar tranquilo. Vas a vivir, con mayúsculas, para siempre. Y mientras estés aquí, vas a vivir mejor. Y vas a dar mayor gloria a Dios. Porque en definitiva todo esto es para esto, porque esta es tu razón de ser. Tú fuiste creado para esto, no para vivir bien ni para tener hijos, no, tú fuiste creado para dar gloria a Dios. Entonces, querido, para que quede claro, esa daga no es más que lo que Dios dice sobre cada área de tu vida. Esa es la daga. Piénsalo, ¿quién puede ver mejor que aquel que te ha hecho, aquel que es omnisciente, el único que es omnisciente, a quien no se le escapa absolutamente nada? Una de sus características es que no hay cosa creada que no le sea manifiesta. Lo ves en el versículo 13 de nuestro texto. No hay cosa que no le sea manifiesta. Dios no es un bocazas como yo. Es que habla porque todo lo sabe. Habla todo lo que habla porque realmente todo lo sabe. En la antigüedad se conocían la mayoría de los huesos, pero ya cuando hablamos de las coyunturas y los tuétanos y de órganos internos, la cosa era mucho más complicada. Era un enigma, no habían entrado. No sé, el otro día fuimos con Genia al otorrino. Hice un viaje por la oreja de Genia
casi llegamos al cerebro. Y lo vi claro, todo, el martillo, todo. Esto ahora es una maravilla. Y le pusieron también por la boca. Ni ella ha visto esto de sí misma. No tenemos esa capacidad. Nos preocupamos mucho de piel hacia afuera, ¿no? Del físico. Claro, es lo que vemos y lo que ven los demás. Pero hay un mundo interior ahí. Antes era un enigma, nadie tenía acceso a esta tecnología, nadie tenía acceso a esto. Ciertamente es en los tuétanos donde las enfermedades de la sangre incuban mucho antes de que te puedas dar cuenta, ¿verdad? Esto sabemos, es en el interior. ¿Quién podía entonces detectar una leucemia o qué sé yo? Uno puede andar erguido por estar... ahora mismo, yo mismo me estáis viendo derecho y estoy bien, ¿no? Pero la verdad es que tengo la espalda hecha un desastre. Pero yo puedo estar, porque delante de vosotros no voy a parecer un viejito de... No, pues no, tengo que estar aquí dando el callo, ¿no? Y bien, no lo hago por vosotros, es mi estética, ¿no? Podemos esconder nuestra realidad por orgullo o autoengaño, pero no frente a Dios, no frente al Dios que todo lo sabe. Y si, como hemos afirmado, somos nuestros mayores enemigos a la hora de discernir sobre nosotros, es siendo confrontados con la palabra que vamos a poder conocer el mal que padecemos. Luego, una vez seamos conscientes de ello, es que descubrimos que necesitamos un Salvador por causa de nuestra absoluta ceguera e inutilidad. Luego, por fe, nos aferramos al que lo sufrió todo por nosotros y ¡plim! Ya está, salvos. Ahora bien, esta palabra estaba orientada tanto a inconversos como a conversos. Y es que nuestra realidad como hijos de Dios es que no estamos exentos de una necesidad constante de morir a nosotros mismos para que sea su verdad la que impere en nuestras vidas. Necesitamos que nos claven 1000 puñaladas. Lo necesitamos con esa daga. Por muy verdaderamente cristiano que seas, hay 1000 nuevas cirugías que necesitas. No para salvación, porque en la primera fuiste salvo, sino para santificación. Y verdaderamente esta debería ser una constante. Deberíamos estar en la puerta del hospital constantemente. Bueno, aquí estamos, ¿no? En el hospital del Señor. Pues Dios afirma que su voluntad es nuestra santificación. Esto lo afirma Él. Y como hemos dicho, lo que Dios dice no vuelve vacío, o sea que cumple su objetivo. Lo que Dios dice, ejecuta. Si Él dice que su voluntad es nuestra santificación, es lo que va a hacer. Depende de Él, además. Estamos orando muchísimo últimamente por nuestro querido hermano Germán, al que queremos un montón, ¿verdad? Él tiene un cáncer en su estómago. Este es uno de esos cánceres que a Dios muy buenas, normalmente. Germán es un santo del Señor. Es uno de esos que creo con el que vamos a estar en los cielos. No obstante, la consecuencia del pecado en el mundo tiene ahora precisamente efecto en su estómago. No que sea consecuencia de su pecado personal, o sí, no lo sé, pero sí que cualquier enfermedad es consecuencia de estar en un mundo caído a causa del pecado del hombre, ¿verdad? Esto sí. Ok. Pronto estamos esperando para que sea intervenido pronto. Los mejores cirujanos van a ser aquellos que le van a operar, porque van a ser los que Dios determine, porque se lo estamos pidiendo. Van a coger un bisturí, van a abrirlo, tratarán de extraer las partes afectadas por esas células malignas. Ellos van a tener que extraer sin duda más de lo necesario para asegurarse de que no quedan células cancerígenas que puedan impregnar a otras, ¿verdad? Que puedan enloquecer a otras. Para asegurarse, ellos deben cortar más de lo que van a ver que está mal. Algo parecido a lo que sucede con la quimio, ¿no? La quimioterapia. El objetivo es matar solo las células malignas, pero la quimio no discierne entre las células malignas y las buenas. Sencillamente tratan de focalizarlo ahí donde está el mal y lanzan la quimio y allí muere, tanto las buenas como las malas. Pues bien,
Sucede así con el bisturí del Señor cuando opera con su palabra en lo más íntimo de su ser a través de las manos del Espíritu Santo. Los cirujanos de Germán sin duda van a ser buenos porque estamos orando por ello, pero no son Dios. Solo el bisturí de Dios en las manos del Espíritu Santo, o sea, de Él mismo, va a ser capaz de discernir entre unas y otras células, dejando un cuerpo perfectamente sano. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece un milagro esto que pueda ser? Aquel que todo lo sabe, aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aquel que conoce cada célula de tu cuerpo, ese es tu cirujano, el doctor Dios. Tú imagina que a Germán le decimos que lo hay. Imagina que hay un doctor que puede penetrar en tu cuerpo y saber exactamente qué células te dañan y cuáles no. Y que va célula a célula cortando justo en el lugar adecuado. Y que además dispone de una espada la cual elimina absolutamente cada una de ellas. O sea, no solo las va a seleccionar, sino que las va a destruir. Pero es que además extrae tus zonas muertas, pero las sustituye por nuevas y funcionales células. Células eternas que te van a dar una vida eterna. ¿Te imaginas eso? Hay que ponerse en la piel de Germán, ¿eh? ¿Quién no lo quisiera? Pues si lo quieres, si lo quisieras con un cáncer, ¿cómo no lo quieres para la vida eterna? Porque al final el cáncer solo tiene que ver con la vida aquí y ahora. Pero la cuestión espiritual tiene que ver con toda tu eternidad. En su soberanía Dios ha determinado que para ser operado debes ir antes al médico. Pues guafeta, sí. ¿Qué vamos a decirle a Dios? ¿Cómo tiene que hacer las cosas? No. Él ha dicho que tienes que ir al médico. Germán fue al médico sin siquiera sospechar que tenía cáncer. Fue por otra razón. Pero fue. Y ello le ha permitido tomarlo a tiempo. Porque fue al médico, es que le van a operar y extraer esa enfermedad que podría haber terminado con su vida. Y ahora tiene una oportunidad, porque por la gracia del Señor lo ha cogido temprano. Lo que tú tienes es peor que lo que Germán se llama pecado y sin duda este te va a matar para siempre, ¿eh? Entonces tienes que afrontar tu realidad. No hay nada más necio que decir, no, yo no voy al médico, me da miedo, o no me gusta, o yo estoy bien, o no. No huyas, ve al médico y escucha atentamente. Tú imagínate que Germán va a la consulta porque ha dicho, no, yo he venido, no sé, no me acuerdo por qué fue, no sé, yo he venido por la rodilla, que me duele mucho la rodilla. Y dice, bueno, la rodilla tienes una fisura, pero tienes un cáncer en tu estómago. Ah, no, es igual, yo he venido por la rodilla. Hombre, tendrás que escuchar al médico. Esto es coger tu Biblia y ver qué dice Dios. Debes hablar con Dios, contarle lo que te pasa. Esto es orar. Debes escuchar cuál es tu diagnóstico una vez fuiste revisado por su verdad, por su palabra. Y luego debes creer en que el cirujano de cirujanos va a hacer un trabajo perfecto, el cual va a ser tan bueno que te va a dar más vida de la que jamás conociste ni soñaste. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Tú vas a ser tan absurdo como para no ir al médico? Porque yo lo que estoy afirmando hoy es que estás enfermo. Porque esto va con todos. Si no estaríamos ya santos, puros, perfectos. ¿Vas a ser tan absurdo de no ir al médico? Como si hubiera otra. Pues lo entendería si hubiera otra opción. Pero Dios quiere darte una... O sea, si no hubiera otra opción que la de morir, pues es igual que vayas al médico. O sea, conocer o no una enfermedad, si al final te va a matar, pues importa un poco 3 rábanos. Pero si Dios quiere darte una opción de vida, pues tendrás que ir. Puedes andar por esta vida sin atender a lo que Dios
dice, pero no se comprende, es el colmo de la necedad. Dios ha hablado, entonces no huyas, porque al final estás huyendo para vivir en esta vida como tú crees que es mejor vivir con esta vida, cuando en realidad lo que esto provoca es que la estés perdiendo. No te escondas y no te distraigas, que el diablo es muy astuto, sabe muy bien cómo distraernos. Como hijo de Dios, Dios sigue queriendo aportar nuevas verdades a las conciencias. No le gires la cara conformando con lo que ya sabes, es poco. No te conformes. Busca en lo único que tienes absoluta certeza de que es verdad. Tienes ese privilegio. Lo hablábamos con los jóvenes aquí el viernes. Podemos hacer muchas actividades, muchos estudios, muchas historias, pero aquí lo que cuenta es tú y Dios a sola en tu habitación. Oh, es que me ha tocado el sentimiento. No importa 3 rábanos el sentimiento. Tú a solas con Dios en tu habitación, escuchándole. No se trata de un trámite de lectura. No se trata de un trámite. Te puedes pasar toda la vida leyendo la Biblia y no estar escuchando a Dios. Porque en resumidas cuentas van a haber consecuencias indiscutibles para cada uno de nosotros. Y con esto llegamos al último y es más corto punto. Hemos afirmado que la palabra jamás regresa vacía. Esto es una telita, ¿eh? O impartió vida o te dejó fuera de esta. Esto es tremendo. Quizás has tratado de vivir la vida cristiana sin serlo, o quizás siendo cristiano vives como si no lo fueras, apartado de lo que Dios dice, sin demasiado interés en la palabra ni en la iglesia, ni en recibir ni en servir. Pues bien, debes saber que la palabra, que es infalible, va a generar los efectos deseados a su debido tiempo. Dios no es de los que dice, no pasa nada, no te preocupes. Cada vez que desobedeciste sin escuchar a Dios antes, va a tener consecuencias en tu vida. Él va a pagar el precio para tu salvación, pero tú vas a recibir consecuencias en esta vida y en la venidera. Por eso tendremos un segundo juicio los cristianos, donde va a establecer el lugar en el cielo. Pero es que cada vez que sí le escuchaste, también ello va a tener consecuencias en esta vida y en la venidera. Pero más que cualquier corrección frente a cualquier arrepentimiento necesario en la vida de un cristiano, lo que me preocupa es esa espada que tiene poder para determinar en qué lado vas a pasar toda tu eternidad. El texto es muy gráfico y me pone los pelos de punta cuando afirma que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien absolutamente todos vamos a tener que dar cuentas, desnudas y abiertas. Esto es juicio, está hablando de juicio. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote cogía un animal ejecutando las consecuencias de un juicio. ¿Os acordáis, verdad? Dios dice esto, su palabra lo dice, la paga del pecado es la muerte. La mayor expresión de justicia fuera de Cristo, un animal desnudo, debía de ser sacrificado de la misma forma en presencia de Dios. Y ahí tenemos la dureza de un animal en el lugar santo con el cuello estirado para ser abierto, separado por una daga de doble filo. No sé si puedes ver la dureza del momento, si puedes sentir esto. Extrae cáncer, pero es determinante esa daga. La palabra de Dios determinó lo que estaba y no estaba bien, pero la desobediencia del pueblo produjo muerte. Y por ello, porque lo que Dios dice y dice, vale. El animal tendría que morir apuntando siempre al más alto sacrificio. ¿Y qué queréis que os diga? Nuestro texto de hoy termina de esta forma dura. Dios va a emitir un juicio sobre cristianos y sobre no cristianos. Lo que Dios dice va a prevalecer. Al final va a pasar. Y todo el mundo va a ver que Dios no es Papá Noel.
Pero mientras tu fin no llegue en ese tiempo, esa misma espada, lejos de ser para perdición eterna, puede ser para vida eterna. Piénsalo, hemos hablado de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho sobre cada cosa, de diferentes formas y en diferentes momentos a lo largo de la historia, tan importante. Pero no hemos hablado de su mayor expresión. Me dejé lo mejor para el final. Con esto ya voy a ir terminando. ¿Cuál es la mayor forma en la que Dios nos ha hablado? A través de la persona y de la obra de Jesús, ¿no? Cristo es la palabra encarnada. ¿Qué significa esto? Cristo es la palabra encarnada. A mí esto me impactó cuando lo aprendí. Dios toma un cuerpo de hombre para encarnar, o sea, tienes que imaginar en tu mente. Dios, para convertir de alguna forma lo que Dios dice, hace, lo que Dios es, para hacerlo comprensible a nuestros ojos, a nuestras percepciones, toma forma de carne en una persona y eso se torna tangible para nosotros, comprensible para el hombre. Es una maravilla. Lo ha hecho de todas las formas posibles. La palabra de Dios en la persona de Cristo atraviesa los cielos, porque Cristo estaba con Dios, con Dios Padre en el cielo, y Él atraviesa esa palabra encarnada, que es Cristo, tiene que atravesar el cielo como una espada de doble filo y llegar y clavarse en la tierra, y ahí sí discernir, determinar y ejecutar juicio sobre lo que está y sobre lo que no está bien. Jesús es la mayor expresión sobre lo que Dios dice de sí mismo y también sobre nosotros. No hay lugar medio. O estás conmigo o estás contra mí. Ciertamente Él fue punzante y preciso como nadie antes lo había sido. Un solo hombre que hizo temblar al mayor de los imperios en aquel momento, del cual hoy, tras 2000 años, seguimos hablando. Ciertamente provocó sufrimiento y dolor, pero eso sí, necesarios, por nuestra culpa, pero necesarios. Imprescindibles, diría yo, para extirpar esos 1000 tumores, los cuales desconocemos, pero de los que no estamos nadie exentos. Jesús es la palabra viva. Fue eficaz en su ministerio. No regresó vacía. No dejó a nadie fuera. Fue cortante, penetró en lo más profundo de la humanidad. Encontró coyunturas y tuétanos, discernía pensamientos e intenciones del corazón. Esto vino a hacer. Todo le fue manifiesto. Nos desnudó, te desnudó. Nos desnudó a todos y nos confrontó. Fue un espejo perfecto de todos nosotros y lo sigue siendo hoy, porque Jesús, la palabra encarnada, prevalece para siempre. Su verdad expresada en aquella cruz, en la mayor de las excelencias, nos puso a todos en una u otra situación. No hay neutralidad. Unos para muerte, otros para vida. Ahora la cuestión es la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con todo esto? Porque así es que el Señor trabaja, ¿sabes? Si tú no has escuchado últimamente al Señor, con todo lo que esto implica, no se trata de la acción de volver a leer la Biblia. No, la realidad es que tú has pasado de Dios. Vas a tener que ir a los pies de esa cruz y en aquella realidad vas a tener que confesar de tu pecado. Señor, yo he pasado de ti. Y vas a tener que pedirle perdón. Lo siento, he pasado de ti. ¿Cómo puedo pasar de ti? Con la importancia del tema. Y luego sí, arrepiéntete, ve y no peques más. Entonces voy a hacerte una pregunta importante y solo espero que el Espíritu te dé la capacidad para ser honesto. Nadie escucha ya a los profetas, pues ya no hay profecía. Nadie vive físicamente con la palabra encarnada que es Cristo, porque Él ya se marchó, está en el cielo, a la diestra del Padre. ¿De qué forma entonces puedes esperar que Dios te hable hoy? Bueno, Él lo ha recogido todo lo que ha dicho de las distintas formas, lo ha recogido todo, dice que va y que no va a hablar más hasta su regreso.
No va a haber más revelación. Estos son los 66 libros que conforman la Biblia. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Estás escuchando a Dios? No estoy preguntando si lees la Biblia, mi pregunta es si escuchas a Dios. Implica atención, temor, reverencia, meditación, obediencia. ¿Cómo es tu vida con Dios? Ahora es que no es muy buena, porque ahora últimamente tengo multa cafeína. Esto escucho tanto. Porque yo me gusta ser directo, porque os pillo desprevenidos y con que me preocupa vuestra situación espiritual y estaba de acuerdo a vuestra relación con Dios, yo os pregunto directamente, oye, ayer tu devocional, ¿qué te dijo tu devocional? ¿O hiciste tu devocional? ¿Qué devocional hiciste? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y bueno, es que últimamente, y hace 2 semanas, cuando no era últimamente, no, bueno, mi últimamente es un poco más largo. Y nos quejamos de lo mal que nos va. Me cachis. Pregúntate cuánto tiempo tuviste, por ejemplo, ayer leyendo la Biblia. Ayer sábado fue un día fantástico de diversión, ¿o qué va a pasar esta tarde en tu casa? ¿O qué pasó el domingo pasado? ¿O el martes? Es que el martes tenía... Del 1 al 10, si tuviéramos que valorar cómo has estado tú trabajando tu relación con Dios en esta semana, ¿cómo lo valorarías en esta semana pasada? ¿O en la anterior? Porque esto es la forma en la que puedes ver si te importa Dios o si no te importa. A mí me ayudan mucho estas reglas. Porque, ¿sabes? Tal cual sea de importante la Biblia para ti, lo es Dios para ti. Nadie en su sano juicio ignora a alguien a quien ama y de quien depende su vida. En base a tu relación con Dios, ofrendas, vienes a la iglesia, sirves a la iglesia, gobiernas en tu casa de forma piadosa, en base a todo fluye en base a tu relación con Dios. Queridos, el texto de hoy, muy lejos de querer provocar controversia entre doctrinas e interpretaciones, lejos de hacer de los demás faltos de verdad de Dios, tiene que ver con mi corazón. Hemos usado medio mal este texto. No tiene tanto que ver con doctrina como con tu corazón, con mi corazón. Todos, sin excepción, necesitamos que este bisturí penetre en lo más profundo. Necesitamos ser restaurándonos constantemente. Primera vez para salvación, luego para santificación. Pero mientras no orientemos nuestros oídos hacia lo que Dios dice, nada va a cambiar. Seremos cada vez más pobres espiritualmente, pudiendo ser riquísimos. Dejémonos entonces de tonterías y vivamos aferrados a lo único que sabemos que es verdad. Del resto, Él se encarga y lo hace muy bien. Os he pasado la foto de este vestido, muy bonito, ¿verdad? No sé si es pot projectar per aquí. Hemos visto que es básicamente de 2 colores. Es una foto muy famosa, muchos de vosotros ya la habréis visto. No sé si te has dado cuenta, pero no sé cómo lo habéis visto. ¿Podéis, por favor, levantar las manos a aquellos que habéis visto el vestido de color azul y negro? Porque era azul y negro, no me vengáis con tonterías. ¿Podéis levantar la mano a aquellos que habéis visto que era de color blanco y dorado? Anda ya, todos a la calle. A ver, ¿podéis... El pots enviar, Marc? Vamos a repetirlo. Todos aquellos que habéis visto el vestido de color azul y negro, levantad la mano.
Azul, ¿de qué color lo veis? Azul y negro, ¿no? Claro, hombre, como yo. No. ¿Y los que los veis blanco y dorado? Vale, los que lo veis azul y negro, nos quedamos aquí y el resto que se monte en otra iglesia. No sé de qué os reís, porque están equivocados. ¿No? Están equivocados. No sé si te has dado cuenta, pero de una misma pregunta, una misma pregunta puede tener dos respuestas opuestas a causa del pecado. Sí, es curioso. Una misma pregunta puede tener dos respuestas opuestas a causa del pecado que lo distorsiona. Solo Dios tiene una respuesta apropiada para cada cosa. En este caso es solo que el color no existe en las cosas, solo es el reflejo de la luz en ellas y un cerebro defectuoso que lo interpreta. Así pues, deja de apoyarte en tu propia seguridad en base a lo que perciben tus propios sentidos y anclar tu vida en ello. Incluso cuando tus propios ojos tengan tan claro que el vestido es azul y negro, no fuera que estuvieras errando y basando tu vida en un error. La cosa es grave, porque las consecuencias son eternas. Fija tus ojos en lo único que es verdadero. Allí no hay error. O es azul y negro o es blanco y dorado. No hay otra. Diga lo que diga este mundo estropeado, Dios siempre nos lo ha demostrado. Solo su palabra es verdad. Solo Él tiene razón. No yo, ni mis ojos, ni mis oídos, nada. Solo Él tiene razón. Ni el mundo entero, aunque diga una cosa diferente. Solo Dios tiene razón. Tienes el privilegio de ser más santo, más justo, mejor. Cristo lo hizo por ti para que sea el Espíritu Santo quien, con el bisturí de su palabra, penetre, elimine tus impurezas, mientras clama al Padre ahí en el cielo de una forma maravillosa, como lo está haciendo ahora mismo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, si algo muestra nuestra realidad es que distorsiona tu realidad. Ensuciamos, Señor, de mil formas lo que tú dices, quién tú eres y también lo que nosotros somos y decimos. Esto es un error tremendo, Señor. No nos entendemos, ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. No sé qué nos creemos y hablamos de una forma, Señor, como si controláramos a nosotros y a nuestro entorno, incluso a nuestro futuro. Esto es patético. Señor, gracias por esa palabra preciosa, por tu verdad, por esa espada de doble filo y por sus efectos, Señor. Gracias por tu espíritu que aplica, Señor. Gracias por ti, Señor, Dios. Te amamos, Señor, cuando vemos la grandeza de quién eres y lo que tú dices, Señor. Gracias. Queremos ser una iglesia anclada absolutamente en tu palabra. Sí, ayúdanos a confrontar, Señor, a vernos reflejados, a ver la verdad sobre todo sobre ti, pero también sobre nosotros, Señor. A arrepentirnos y a ser santificados, Señor. Gracias porque de ti depende todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén.